Hola, hoy vamos a hablar de los impuestos, un tema molesto que a algunos incomoda, pero que es muy importante conocer. Los impuestos tienen carácter obligatorio y no generan ningún beneficio para el contribuyente. Su pago no es opcional ni discrecional. No guardan ninguna relación directa e inmediata con un beneficio específico para que el contribuyente lo vea. Sin embargo, su fin es subsidiar las obligaciones del Estado. Un ejemplo claro de los impuestos son el impuesto predial, el impuesto vehicular o el impuesto de industria y comercio. Las tasas son una contraprestación que una persona o un contribuyente paga por el derecho o utilización de un servicio. La prestación económica necesariamente tiene que originarse en una imposición legal y nace como recuperación total o parcial de los costos que le representan al Estado prestar una actividad, un bien o servicio público. Un ejemplo puede ser las entradas a los parques naturales, los peajes, la tasa a la gasolina, que es muy común en los municipios colombianos. Las contribuciones son pagos de carácter obligatorios al Estado por un beneficio que se genera a los particulares. Surgen de la realización actual o potencial de obras públicas o actividades estatales de interés colectivo, en donde existe un beneficio. Un ejemplo claro de las contribuciones son los pagos a las cajas de compensación familiar, llamados contribución parafiscal, las contribuciones en salud, las contribuciones que se realizan por valorización cuando se hace una obra en determinado sector y la cual está obligado a pagar los habitantes del mismo. Un impuesto lo conforman 5 elementos: un hecho generador, la base gravable, la tarifa, un sujeto activo, un sujeto pasivo. Vamos a mirar en detalle en qué consiste cada uno de ellos. Para iniciar con los componentes de los impuestos, hablemos del hecho generador. Este evento simplemente es el nacimiento de la obligación tributaria. Es a partir de aquí que se establece el por qué se debe pagar dicho impuesto. La base gravable es el valor sobre el cual se determina el impuesto. Hay que saber que la base gravable no es la misma en cada caso, pues cada impuesto está regulado por una ley que lo distingue de los demás, y por lo tanto aquí es donde se dan las variaciones. El sujeto activo está representado en el Estado, a quien se le deben pagar los impuestos. Si se corresponden a impuestos de carácter nacional, es la DIAN la encargada de efectuar su recaudo. A nivel territorial, están los departamentos y los municipios a quienes se le deben pagar los impuestos correspondientes. Pero, ¿y estos impuestos quién los paga? Es aquí donde entra el sujeto pasivo, que corresponde a las personas naturales o jurídicas obligadas al pago de los tributos, es decir, los ciudadanos. Todos de alguna manera correspondemos a las obligaciones que tiene el Estado mediante el pago de los impuestos, sea el IVA de carácter nacional, renta o a nivel regional y municipal, los impuestos de industria y comercio, los impuestos vehiculares o los impuestos, el impuesto predial que se paga sobre las propiedades. Pero si existe un impuesto, existe una base gravable, ¿cómo se determina el valor real que está pagando el contribuyente? Y es así como surge la tarifa. La tarifa no es más que un factor aritmético que, aplicado a la base gravable, determina el monto o valor a pagar. En palabras más simples, la tarifa es simplemente el porcentaje que determina la ley sobre cada uno de los impuestos. Una excepción no es más que un beneficio económico que otorga el Estado a determinados contribuyentes o sujetos pasivos.
Este beneficio consiste en la exoneración total o parcial del pago de determinado impuesto. Un ejemplo de este tipo de excepciones son las que se hizo con el sector hotelero, quienes hasta el 31 de diciembre de 2021 están exentos del pago del impuesto del IVA. El objeto de aplicar esta excepción al sector es simplemente buscar la reactivación económica, ya que el mismo estaba muy golpeado por la pandemia del COVID-19. Es así como para disminuir el valor de la prestación de sus servicios y productos se le exoneró el 19% correspondiente al valor del impuesto al valor agregado. Hasta aquí esta explicación sobre los impuestos. Espero haberte ayudado a incrementar tu conocimiento. Muchas gracias por tu atención.